Dinámicas y variaciones. El eneagrama no es vago. Nos puede servir para concretar y personalizar nuestra comprensión mediante un conjunto de distinciones más sutiles que los 9 tipos básicos. Cada tipo tiene 2 alas y 3 variantes instintivas. Estas 2 lentes nos ayudan a identificar con mayor exactitud y detalle nuestros rasgos de personalidad. Pero, además, el eneagrama es único entre las tipologías de personalidad en el sentido de que nos muestra formas de desarrollarnos. Nos traza con precisión las pautas de crecimiento, así como nos muestra aquellas que nos crean dificultades. Mediante los niveles de desarrollo y las direcciones de integración y desintegración, podemos entender la dinámica de nuestra personalidad, las maneras como cambiamos a lo largo del tiempo. Las alas. Las alas nos sirven para individualizar los 9 tipos más generales del eneagrama. Cada ala es un subtipo del general. Conocer las alas nos permite centrar mejor los problemas que hemos de enfrentar en el camino espiritual. Dado que los 9 tipos están dispuestos alrededor de un círculo, sea cual sea nuestro tipo básico, tendrá un tipo a cada lado. Uno de estos 2 tipos será nuestra ala. El ala modifica el tipo básico, se mezcla con él y destaca ciertas tendencias. Por ejemplo, si tu tipo básico es el 9, tendrás o un ala 8 o un ala 1. Nadie es un tipo puro y en algunos casos también podríamos encontrar algún 9 con 2 alas. Sin embargo, la mayoría de las personas tenemos un ala dominante. Los nombres de los 18 subtipos alas de Riso Hudson. Tomar en cuenta el ala dominante produce un subtipo único que es identificable en la vida diaria. Por ejemplo, si observamos a los 7 en el mundo real, vemos que los hay con ala 8 y con ala 6. Cada uno de estos 2 subtipos, alas, tiene un estilo distinto. Las combinaciones de tipos y alas dan 18 subtipos alas, 2 por cada tipo. Cada uno se describe en los capítulos correspondientes a los tipos. Podría ser útil pensar en las diferencias individuales imaginándose la circunferencia del eneagrama como una rueda de colores que posee toda la gama de colores. Así, los tipos se pueden considerar una familia de matices emparentados. Por ejemplo, indicar que una persona es un 6 equivaldría a decir que pertenece a la familia azul. Aunque no tengamos idea del matiz exacto de azul de que se trata, si sabemos distinguir entre el azul y rojo o entre el azul y naranja, por ejemplo, esta forma de considerar los tipos nos indica que existe un continuo en la expresión humana, así como hay un continuo en el espectro de colores. No hay verdaderas divisiones entre las variedades de tipos de personalidad, así como no las hay entre los colores del arco iris. Las diferencias individuales son tan únicas como los diferentes matices, tonos e intensidades de color. Los 9 puntos del eneagrama son sencillamente apellidos que empleamos para hablar con validez acerca de las diferencias de personalidad, formas de hablar, de las características principales, sin extraviarnos en los detalles. Las variantes instintivas. Estas indican cuáles de nuestros 3 instintos básicos han sido más distorsionados en la infancia, produciendo obsesiones y comportamientos característicos en toda la extensión del tipo de personalidad.
Además de los 2 subtipos alas, para cada punto del eneagrama hay 3 variantes instintivas por cada tipo, que indican los diferentes aspectos de la vida en que se van a centrar los intereses y preocupaciones particulares de cada tipo. Una variante instintiva dominante de una persona representa el terreno o aspecto en el que van a presentarse con más frecuencia los problemas de su tipo. Así como en nosotros actúan los 9 tipos del eneagrama, también lo hacen las 3 variantes, aunque, como ocurre con el tipo, predominará una sola de esas variantes. Los 3 instintos se pueden equiparar con las capas de una tarta, en que la capa superior es el instinto dominante y la inferior el menos potente. Además, esto no se puede hacer sin conocer el tipo de una persona en el eneagrama. Los instintos son, de suyo, claramente definidos y observables, y son una variable que funciona independientemente del tipo, y por lo tanto no es propiamente un subtipo. Las variantes instintivas se fundamentan en los 3 instintos primarios que motivan el comportamiento humano: el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. Así, cada tipo del eneagrama tiene 3 variaciones basadas en los 3 instintos que podrían ser dominantes. Por ejemplo, un 6 podría ser un 6 autoconservador, un 6 social o un 6 sexual, y cada uno de esos 6 tendría un conjunto de preocupaciones e intereses perceptiblemente diferentes. Por lo tanto, una persona se puede definir como una combinación de un tipo básico, un ala, y una variante instintiva dominante. Por ejemplo, un 1 autoconservador con ala 2 o un 8 sexual con ala 9, dado que las variantes instintivas y las alas no están relacionadas directamente. Por lo general, es más difícil percibir un tipo a través de la lente del ala o de la lente de la variante instintiva dominante. No obstante, combinar esos 2 marcos de referencia distintos produce 6 variantes para cada tipo, con un total de 54 variantes principales en todo el eneagrama. Tomar en consideración esta dimensión de la personalidad podría ser un grado de detallismo mayor en el que necesitan la mayoría de las personas, pero para el trabajo de transformación son importantes las variantes instintivas. Son dignas de mención porque tienen un papel esencial en las relaciones. Las personas de la misma variante tienden a tener los mismos valores y a comprenderse mutuamente, mientras que las parejas de diferentes variantes, por ejemplo, un tipo autoconservador y uno sexual, tenderán a tener más conflictos porque sus valores fundamentales son muy diferentes. La variante instintiva de autoconservación. Muchas personas se pueden identificar fácilmente con esta variante instintiva. A los tipos con esta variante les interesa lograr y mantener seguridad y comodidad físicas, lo que suele traducirse en interés por la comida, la ropa, el dinero, la casa y la salud física. Estos asuntos son su principal prioridad y es posible que por ocuparse de ellos descuiden otros aspectos de su vida. Por ejemplo, podríamos identificar esta variante instintiva en nosotros y en los demás, observando qué es lo primero que nota la persona al entrar en una habitación. Los tipos autoconservadores tienden a poner la atención en la comodidad del ambiente, del entorno. ¿Favorece este su bienestar? Advierten y reaccionan con rapidez a la mala iluminación o a los asientos incómodos o si se sienten molestos con la temperatura de la sala y continuamente modificarán estas cosas. Tal vez se pregunten en qué momento se va a servir la comida o el café o se preocupen si habrá suficiente comida.
si ésta será de su gusto o si satisfacerá sus necesidades dietéticas. Cuando este instinto funciona en armonía con el tipo de personalidad, estas personas son prácticas, aplican sus energías a ocuparse de las necesidades básicas de la vida, a crear un ambiente seguro, hacer la compra, cuidar de la casa y el lugar de trabajo, pagar las facturas y adquirir habilidades útiles para no interrumpir un ritmo ordenado de vida. Pero cuando la personalidad se vuelve insana, deforma el instinto y hace que estas personas cuiden mal de sí mismas y tal vez desarrollen trastornos en el comer y el dormir. Es posible que acumulen demasiadas cosas, compren y coman en exceso, y a continuación también se purguen en exceso de la carga o el equipaje innecesario. Los tipos autoconservadores menos sanos descuidan su aspecto físico o se obsesionan por la salud o la alimentación o ambas. Además, su aspecto práctico y sus finanzas llegan a distorsionarse, lo cual les causa problemas de dinero y en la organización de sus asuntos. Si los problemas de la personalidad avasallan al instinto de conservación, la persona podría entregarse a un comportamiento deliberadamente autodestructivo en el cual el instinto se vuelve contra ella. Cuando en la persona dominan los otros dos instintos y el de conservación es el menos desarrollado, no se acuerda de atender a los asuntos básicos de la vida. Esas personas no siempre piensan que necesitan comer y dormir bien. Apenas darán importancia a los factores medioambientales y tenderán a inhibir la ambición de acumular la riqueza o propiedades, o siquiera se preocuparán de esas cosas. Descuidarán la administración del tiempo y sus recursos, muchas veces con efectos gravemente perjudiciales para su profesión o trabajo, su vida social y su bienestar material. La variante instintiva social. La mayoría sabemos que tenemos un componente social, pero tendemos a considerarlo como el deseo de relacionarnos, de asistir a fiestas y reuniones, de pertenecer a grupos, etc. El instinto social, sin embargo, es algo mucho más fundamental. Es un deseo potente que se encuentra en todos los seres humanos, de caer bien, de ser aprobado, de sentirse a salvo con otras personas. Solo somos bastante débiles y vulnerables y podemos fácilmente ser víctimas de un ambiente hostil. No tenemos las garras, los colmillos ni la piel de otros animales, y si no nos agrupamos y cooperamos mutuamente, es improbable que nuestra especie o nosotros como individuos seamos capaces de sobrevivir. Ser capaces de adaptarnos a los demás y de ser aceptables es un instinto humano fundamental de supervivencia. A las personas con un instinto social dominante les interesa ser aceptadas y necesitadas en su mundo. Les interesa conservar la sensación de valía que obtienen al participar en actividades con los demás, sean actividades en familia, de grupo, comunitarias, nacionales o mundiales. A las personas sociales les gusta participar y disfrutan relacionándose con otras personas para finalidades comunes. Al entrar en una habitación, las personas sociales captarían de inmediato las estructuras de poder y la política sutilmente manifiesta entre los diferentes grupos y personas. Subconscientemente perciben las reacciones de los demás hacia ellos, sobre todo si son aceptados o no. Armonizan con la idea de ocupar un lugar dentro de una estructura social jerárquica respecto a ellos mismos y a los demás. Esto se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo, en la búsqueda de atención, éxito, fama, reconocimiento, honor, liderazgo y valoración, así como la seguridad de formar parte de algo más grande que ellos. De todas las variantes instintivas, a los tipos sociales les gusta saber lo que ocurre en su mundo. Necesitan tocar la realidad,
con otras personas para sentirse a salvo, vivos y llenos de energía. Esto puede variar desde un interés por la política de la empresa, por el cotilleo de barrio o por las noticias mundiales y la diplomacia internacional. Podríamos decir que el instinto social es una especie de inteligencia contextual. Nos da la capacidad para ver nuestros trabajos y sus efectos en un contexto más amplio. En general, el tipo social goza relacionándose con otras personas, aunque irónicamente tiende a evitar la intimidad. Como ocurre en todos los instintos, si la persona se vuelve insana, el instinto se manifiesta como su opuesto. Los tipos sociales insanos pueden ser extremadamente antisociales, llegan a detestar a la gente y se resienten de la sociedad y en consecuencia podrían tener poco desarrolladas las dotes sociales, temen y desconfían de los demás y no se llevan bien con otros, aunque al mismo tiempo son incapaces de deshacerse de sus conexiones sociales. En resumen, los tipos sociales se centran en relaciones que fortalecen su valía personal, su sensación de consecución y la seguridad de su posición con otros. Cuando dominan los otros dos instintos y el social es el menos desarrollado, no se da naturalmente el deseo de asistir a actos y compromisos sociales. Estas personas tienen dificultad para comprender la finalidad de crear y mantener conexiones sociales y suelen ser indiferentes a las opiniones de los demás. Su participación en su comunidad, a cualquier escala, podría ser mínima. Suelen tener poco contacto con la gente porque piensan que no necesitan de los demás ni los demás necesitan de ellas. Por lo tanto, es posible que surjan frecuentes malos entendidos con personas aliadas y que las apoyan, así como con amigos y familiares. La variante instintiva sexual. Al principio, muchas personas desean identificarse con esta variante, tal vez porque creen que eso significaría que tienen atractivo sexual o que disfrutan de la actividad sexual. Ciertamente el atractivo sexual es algo muy subjetivo y hay personas sexy en las tres variantes instintivas. Si preferimos una variante a otra, nos conviene recordar que la personalidad tiende a obstaculizar y a deformar el instinto dominante. Así pues, las personas de la variante sexual tienden a tener problemas recurrentes en el aspecto de las relaciones íntimas. Como para las otras variantes, hemos de ver cómo actúa más ampliamente el instinto y en los tipos sexuales hay una constante búsqueda de contacto y una atracción hacia las experiencias intensas. No solo por las experiencias sexuales, sino por cualquier situación que prometa una carga emocional similar. Estas personas buscan el contacto intenso en todo. Podrían encontrar intensidad en un salto en esquíes, en una conversación profunda o en una película emocionante. Son los adictos a la intimidad de las variantes instintivas. En el lado positivo, poseen un enfoque de la vida amplio y exploratorio. En el lado negativo les cuesta centrarse en sus verdaderas necesidades y prioridades. Al entrar en una habitación, el tipo sexual se concentra rápidamente en ver dónde están las personas más interesantes. Tienden a dejarse llevar por lo que les atrae. Los tipos sociales, en cambio, se fijan en quién está hablando con el anfitrión, quién tiene poder, prestigio o podría ayudarlos. Los tipos autoconservadores advierten la temperatura de la habitación, se fijan dónde están los refrigerios y cuál podría ser un lugar cómodo para sentarse. Los tipos sexuales van hacia las personas que los atraen, al margen de la capacidad de la persona para ayudarlos o de su posición social. Es como si se preguntaran, ¿dónde está lo jugoso en esta sala? ¿Quién tiene la energía más intensa? Estas personas tienen dificultad para centrarse en sus proyectos y para cuidar bien de sí mismas,
porque en el plano subconsciente siempre buscan fuera de ellos a la persona o la situación que los complete. Son como un enchufe en busca del toma corriente, y es posible que se obsesionen por otra persona si creen que han encontrado la que les conviene. Podrían descuidar obligaciones importantes e incluso sus necesidades básicas si se sienten arrebatados por alguien o algo que las ha cautivado. Cuando estos tipos son insanos, suelen experimentar una dispersión de su atención y una intensa falta de focalización. Podrían entregarse a la promiscuidad sexual o quedar atrapados en una actitud temerosa y disfuncional respecto a la relación y la intimidad sexual. Cuando esto último se convierte en su orientación, lo evitan con la misma intensidad. Cuando dominan los otros dos instintos y el sexual es el menos desarrollado, no se da naturalmente importancia de atender los asuntos de intimidad y estímulo mental o emocional. La persona sabe lo que le gusta, pero le resulta difícil excitarse intensamente o sentir entusiasmo por algo. Tiende a tener dificultad para intimar con otras personas y es posible que lo evite del todo. También tiende a caer en rutinas o sentirse incómoda si hay demasiadas cosas desconocidas en su vida. Podría sentirse involucrada socialmente con otros, pero extrañamente desconectada, incluso de su cónyuge, de sus amigos y sus familiares. Los niveles de desarrollo. Los niveles de desarrollo nos ofrecen una forma de observar y medir nuestro grado de identificación con nuestra estructura de personalidad. Además, hacen posible importantes distinciones entre los tipos y dentro de cada tipo añaden la dimensión vertical a un sistema de categorías por los demás horizontal. Ciertamente, algunas personas son muy prácticas, francas, receptivas, equilibradas, estables y capaces de controlar bien el estrés, mientras que otras son más problemáticas, reactivas, atascadas emocionalmente e incapaces de controlar bien el estrés. Además, la mayoría hemos experimentado una amplia gama de estados a lo largo de nuestra vida, desde estados de libertad, afirmadores de la vida, a estados dolorosos, oscuros y neuróticos. Los 9 tipos de personalidad solo son puramente un conjunto horizontal de categorías, por sutiles que sean, pero si el sistema ha de reflejar con exactitud la naturaleza humana y los estados siempre cambiantes dentro de nuestro tipo, también es necesario tener una manera de representar el movimiento vertical y el desarrollo de cada tipo. Los niveles de desarrollo y las direcciones de integración y desintegración satisfacen esta necesidad. Ken Wilber, pionero en el desarrollo de modelos de conciencia humana, ha señalado que cualquier sistema psicológico completo necesita representar las dimensiones horizontal y vertical. La dimensión horizontal solo describe las características de los tipos. Para que el sistema sea completo, debe tomarse en cuenta el elemento vertical y eso es lo que hacen los niveles de desarrollo. Por muy obvio que parezca ahora y por extendido que se haya hecho el uso de esta distinción, esto no se habría conseguido hasta que Don comenzó a desarrollar la dimensión vertical en los tipos del eneagrama, distinguiendo entre grado sano, medio e insano. Cuando explicó los 9 niveles de desarrollo aún más sutiles, el eneagrama se convirtió en un modelo bidimensional, totalmente desarrollado, muchísimo más capaz de representar la complejidad de la naturaleza humana. Estas 2 dimensiones se pueden representar más o menos como una tarta de 9 capas. Los niveles de desarrollo tienen muchas y profundas implicaciones prácticas y terapéuticas, y son un marco que esclarece el movimiento, crecimiento y deterioro dentro de cada tipo.
sirven para pronosticar el comportamiento y en su aspecto más sencillo, son un criterio para medir la salud mental y emocional de una persona. Los niveles dentro de cada tipo son distintos pero están relacionados. Nos aportan una forma de pensar acerca de dónde está una persona, en las franjas de rasgos sanos, medios o insanos, dentro de cada tipo y el sentido en que se mueve. Los niveles son importantes para la terapia y la autoayuda, como manera de especificar qué asuntos o problemas son los más importantes en el trabajo de transformación de una persona o en cualquier momento dado. También son útiles para comprender qué rasgos y motivaciones van bien con cada tipo, y en consecuencia para comprender las causas de la identificación de tipo errónea y otras confusiones. Por ejemplo, los 8 suelen caracterizarse como agresivos y los 2 como seductores, aunque todos los tipos pueden ser agresivos y seductores a su manera. Los niveles nos sirven para averiguar cómo y cuándo un 8 podría ser agresivo, por ejemplo, y lo más importante, por qué. Tal vez en un plano más profundo los niveles nos dan una idea del grado de identificación de una persona con su personalidad, es decir, hasta qué punto está la defensiva y cerrada esa persona o cuánto está liberada y abierta. Es casi imposible hacer generalizaciones respecto a los tipos sin tomar en cuenta los niveles, porque a medida que cada tipo se deteriora, bajando de nivel, muchas de sus características se convierten en sus opuestas. Por ejemplo, los 8 sanos son los más generosos y constructivos de los tipos. Aportan las circunstancias en las que otros pueden prosperar y ser fuertes. Pero de los 8 insanos puede decirse lo contrario, furiosos y convencidos de que el mundo está contra ellos, son muy destructivos e insensibles. Los 8 sanos parecen tan distintos de los insanos que podría pensarse que son tipos diferentes. Además, dado que las personas varían dentro de los niveles de su tipo, ninguna característica sola es siempre cierta de un tipo. Por lo tanto, no es aconsejable identificar el tipo de nadie basándose en unas pocas características, puesto que todos los comportamientos que acompañan a cada tipo cambian en los diferentes niveles de desarrollo.